¿Me avisa si se ve bien? Sí, sí, todo bien. Ya, ya. Muchas gracias. Bueno, esta ponencia tiene algunas limitaciones porque no es un trabajo experimental, no es un trabajo de terreno, es más bien una revisión de un concepto que hoy día se utiliza mucho, o sea, y ya se utiliza en política pública. Hoy día hemos hablado mucho también de los servicios ecosistémicos. Eh, entonces hay que partir por lo más antiguo, pues quienes definieron qué es un servicio ecosistémico y cómo eso hoy día se está aplicando o se pretende aplicar en la agricultura. Bueno, los servicios ecosistémicos, la definición más simple y resumida es la que está ahí, que son beneficios que las poblaciones humanas obtienen desde las funciones ecosistémicas, involucrando todos los dominios de la sociedad, desde la supervivencia individual al desarrollo de la economía mundial. Estos servicios interactúan a diferentes escalas y dominios, y la propuesta de esto es como una especie de moneda de cambio tipo dólar, donde los diferentes actores y los tomadores de decisión podamos usar este lenguaje común que serían los servicios ecosistémicos. De hecho, hoy día existen algunos journals especializados en publicaciones sobre servicios ecosistémicos. Ahora bien, cuando hablamos de servicios ecosistémicos en la acuicultura, esto es un poquito más reciente y cuesta un poquito más entenderlo. Partiendo, digamos, por la premisa de que la acuicultura ocupa servicios ecosistémicos. Entonces tenemos ahí una dimensión, que es una actividad como muchas otras que ocupa los servicios ecosistémicos, pero nos hemos dado cuenta que la acuicultura también proporciona servicios ecosistémicos. Entonces, ¿de qué se trató esto? Principalmente hacer una revisión de literatura en las principales bases de datos nacionales e internacionales, colocando evaluación económica, tanto en español como en inglés, servicios ecosistémicos, acuicultura. También hicimos algunas consultas más que expertos, digamos, porque no hay expertos hoy día en servicios ecosistémicos asociados a la acuicultura, más que nada a personajes relevantes dentro de la acuicultura nacional. Entonces, con esto que hicimos, poder identificar y caracterizar los principales servicios ecosistémicos que generalmente se mencionan como asociados a la acuicultura, hacer también una pequeña lectura de los métodos de valoración de servicios ecosistémicos, porque una cosa es identificarlo, otra cosa es cuantificarlo y otra cosa es valorarlo y cómo finalmente este servicio ecosistémico o estos servicios ecosistémicos nos dan un insumo, evidencia para la toma de decisiones ambientales. Y finalmente poder detectar algunas brechas y oportunidades de los servicios ecosistémicos para la acuicultura de pequeña escala, que es el foco. Son 17 los servicios ecosistémicos que generalmente se reportan para la acuicultura. Había esta tabla que tiene mucha información. Muchos de estos yo lo voy a describir después, ahí solo para que se hagan una idea. Hay algunos que están más orientados a cierto tipo de especies que otros. Yo utilicé la categorización más clásica y más antigua de los servicios ecosistémicos, que los descomponen en servicios de soporte o hábitat, servicios de aprovisionamiento, los servicios de regulación, que son los que están más estudiados y que generalmente son los que es más fácil cuantificarlo, y también los servicios culturales. Ahí abajo están los principales referentes y estudiosos de los servicios ecosistémicos en acuicultura, que fueron, digamos, la base para esta revisión. Es súper importante entender que los servicios ecosistémicos casi nunca actúan, digamos, como unidades individuales. Y aquí esto es mucho, digamos, tiene que ver con la teoría ecológica también. Entonces es súper importante entender que los servicios ecosistémicos interactúan, tienen dirección, tienen magnitudes y que van a ser dependientes de diferentes condiciones mentales, las condiciones propias del cultivo, condiciones físicas, condiciones ecológicas. Y para efectos de la toma de decisión podemos tener, como muestra aquí, estas figuritas, que pueden haber dos servicios ecosistémicos, en este caso la versión más simple, que hay dos servicios ecosistémicos que podrían tener algún tipo de interacción. Podría darse el caso donde, como es el primero de la izquierda superior, donde no hay interacción entre los servicios, es decir, del punto de vista del manejo, yo podría entenderlos como de manera aislada. Sin embargo, tenemos servicios ecosistémicos que pueden interactuar, tener un trade-off directo, es decir, que
el aumento de uno compromete la provisión de otro. Entonces ahí hay que tener obviamente mucho cuidado con identificar cuáles son esos trade-offs. O también podemos tener algunos casos como los últimos donde están señalados las flechitas, donde habrían estos puntos o umbrales donde la dirección o la magnitud de un servicio cambia drásticamente. Todo esto es súper relevante, el tema de entenderlas más allá de la identificación de la interacción, sobre todo cuando hablamos de enfoque ecosistémico. Acá hay un ejemplo súper bonito de Holloway, está referido a la ostra, donde podemos comparar los servicios ecosistémicos que proporciona un banco de ostra, pero su símil con el cultivo de ostra. Y lo que encuentran estos autores, esto es bien conceptual, digamos, generalmente no tiene asociado o no está definido muy bien desde el punto de vista cuantitativo. Pero tenemos que tanto el ecosistema natural, que es el banco natural, como el ecosistema antropogénico, que sería el cultivo, pueden proporcionar servicios ecosistémicos similares. Sin embargo, las magnitudes pueden ser significativamente diferentes. Por ejemplo, el cultivo puede proporcionar mucha cosecha, lo que tiene que ver con los servicios de aprovisionamiento, con alimento directo para el humano y también servicios de empleo, por ejemplo. A diferencia del banco natural, que generalmente las cosechas son proporcionalmente menores comparado al cultivo, donde generalmente yo cosecho toda la biomasa en cultivo. Pero por otro lado, los bancos naturales pueden proporcionar servicios de hábitat que pueden ser más relevantes que el cultivo. Esto mismo uno al tiro podría pensarlo en lo que nos ha estado contando Luis, que sería similar a lo que puede ocurrir con los choritos o con los ostiones en el norte, donde hay esta interacción entre los bancos naturales y los cultivos. Como les decía antes, hay la magnitud, los flujos y la dirección de los servicios ecosistémicos va a ser dependiente del contexto en el cual se desarrolla, y se han descrito numerosos factores, tanto abióticos como abióticos, y también a diferentes escalas, y cómo estos determinan estas interacciones entre servicios ecosistémicos. De relevancia para el enfoque ecosistémico, y es lo que nos pide hoy el enfoque ecosistémico de la acuicultura, es tratar de mantener los servicios ecosistémicos, es decir, debiésemos en una sumatoria tratar de obtener un balance neto positivo, es decir, que la actividad de acuicultura esté proporcionando servicios ecosistémicos, la suma debería ser positiva. Entonces, esta tiene bastante información en esta tabla, solo quiero que se queden con algunas que son bastante intuitivas, por ejemplo, a escala local, cuáles son los factores abióticos que podrían estar determinando una provisión positiva de servicios ecosistémicos. El método, la infraestructura de cultivo, si el cultivo es extensivo o intensivo, la hidrodinámica local, por ejemplo, dónde se realiza la actividad de agricultura. Dentro de los factores bióticos es relevante la densidad de cultivo, el cocultivo y la interacción entre especies, como lo vimos en la presentación de Pablo, también es relevante para determinar estos balances negativos o positivos de servicios ecosistémicos. A escala regional pueden predominar otros factores, como por ejemplo la hidrodinámica regional. A escala biogeográfica, ¿cuál es el estado trófico del sistema? Es decir, si está eutroficado. El cambio climático también es relevante a una escala, digamos, mayor a 20 kilómetros. Otros temas que son relevantes, y sobre todo desde el punto de vista de la planificación a escala regional, por ejemplo, los cultivos, y un tema de discusión hoy día, cuán cerca están, por ejemplo, de hábitat crítico o de áreas de manejo, o en este caso de áreas marinas protegidas. El estado poblacional también de los recursos pesqueros existentes, sobre todo cuando hablamos de servicios ecosistémicos, en que hay un aumento de las cosechas producto de la acuicultura, que lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, la bajada y cómo son los mecanismos que explican que la acuicultura se relacione con los servicios ecosistémicos. En este caso, para los servicios de soporte o hábitat, este es un paper muy fresquito. Parte de esto Luis lo explicó de muy buena manera, y que tiene que ver cómo los cultivos proporcionan hábitat, y cómo este hábitat se puede valorar. Aquí, por ejemplo, el caso de cultivos en longline de algas pueden ser, y sobre todo cuando hay una alta densidad de algas, pueden servir, digamos, como un hábitat reproductivo para numerosas especies. Eso ha sido descrito en la literatura internacional. En el caso de los cultivos suspendidos, como por ejemplo dimitílidos o cocultivos, el desprendimiento, tal como lo demuestra Liz, puede generar complejidad ambiental que lleve en un tiempo moderado a la creación de un banco,
y en el banco, digamos, ocurre alimentación de otros organismos, de otras especies silvestres, también el banco sirve de refugio, las algas generan también un subsidio trófico a partir del desprendimiento de material particulado, por ejemplo. Esto está ocurriendo en Chile, efectivamente, nuestros colegas acá de IFOP lo han mostrado. Esperamos que la acuicultura APE sea una acuicultura que proporcione varios servicios ecosistémicos, principalmente por el tipo de acuicultura que se realiza en APE, que es acuicultura extensiva, donde las especies objetivos son bioextractoras. No hay necesidad de agregar alimentos, sino más bien estos organismos se alimentan del medio ambiente ocupando también un servicio ecosistémico. Entonces, estos son los dos y primeros servicios ecosistémicos descritos para la acuicultura en la literatura internacional: la provisión de hábitat y zonas de alimentación. El Banco Emergente, y tal como lo indicó Luis, nos indica que existe provisión de hábitat tanto para la acuicultura de pequeña escala como de mediana escala. Deberíamos esperar que también esto pudiese ocurrir, pero es algo que hay que investigar asociado a otros cultivos, como por ejemplo el cultivo del ostión. Efectivamente, estos bancos también se transforman en zonas de alimentación. Ahí hay unas figuras, perdón, fotografías de biodiversidad asociada a cultivos de alga, y en el panel bajo cultivos bivalvos. Suponemos que estos organismos no están aquí paseando, sino que realmente se están alimentando, se están reproduciendo y también les sirve como refugio. O sea, efectivamente estos servicios existen, sin embargo nos falta avanzar en cómo poder cuantificar esto y después valorar. Asociado al banco emergente, y esto está como muy poco descrito en la literatura, es el potencial aporte de larvas y juveniles que hacen los cultivos. Ahí hemos conversado con algunos colegas de IFOP respecto al aporte que podrían estar haciendo, por ejemplo, los cultivos masivos de chorito. Hay discusión al respecto, falta investigación. También los bancos emergentes potencialmente pueden generar larvas que se pueden propagar, dependiendo de la especie, varios decenas de kilómetros. Hay solo una referencia en la literatura internacional, en este caso es Nueva Zelanda, donde se ha probado a través de modelación oceanográfica y a través del seguimiento de elementos trazas, que cultivos de Perna canaliculus hacen aportes a la restauración de bancos explotados de este mitilio. Es la única evidencia empírica que hay respecto a aportes de los cultivos a la restauración de bancos naturales. Sin embargo, deberíamos suponer que probablemente esto sí está ocurriendo. Respecto a los servicios de aprovisionamiento, está el más clásico, que es la provisión directa de alimentos. En el caso de la APE, esta está orientada principalmente a los mercados locales. Sin embargo, desconocemos, y que es súper interesante saber cuánto de la producción de alimentos está destinada al autoconsumo, algo que, por ejemplo, en la acuicultura en Asia es relevante, donde los sistemas de acuicultura en parte proporcionan el alimento para las economías locales. Hoy día desconocemos eso. Hay un estudio que encargó Subpesca y IFOP que nos demuestra que en un lapso de, creo que 6 años, hubo un aumento pequeño en el consumo de alimentos en Chile, pero no está diferenciado de acuerdo al origen del producto. Ahí obviamente hay un déficit. El consumo per cápita de Chile sigue siendo bajísimo respecto al consumo promedio internacional de productos del mar. Respecto a la producción de productos no alimenticios, aquí, digamos, el ejemplo más clásico es el cultivo de pelillo, que se orienta a la obtención de agar-agar. Aparte de eso, hay cosas muy pequeñas de algas de cultivo que se han orientado a la alimentación de abalones. Hubo alguna experiencia también ahí con biocombustibles, también con la generación de algunos abonos. Pero no son actividades que sean fácilmente identificables y medibles hoy en día. Lo que sí es el uso que en los últimos años se ha dado, y que ya hoy día es una industria, que reduce las conchas principalmente de chorito, y con las cuales se generan suplementos para la agricultura.
Otro servicio de aprovisionamiento descrito en la literatura es que producto de la acuicultura ocurran aumentos en los desembarques de pesca. Al respecto no hay evidencia dura y en esto yo creo que estamos siendo pioneros con el trabajo que ha liderado Luis, donde ha demostrado que en estos bancos emergentes cohabitan más de una especie que puede ser explotada. Y esto ha quedado reflejado en el actual reglamento para la acuicultura a pequeña escala. Así que si se generan explotaciones o manejos asociados a estos bancos, vamos a tener evidencias de que la acuicultura, en este caso de manera indirecta, está aumentando los desembarques de pesca, como por ejemplo podría ser para el caso del erizo. Respecto a los servicios de regulación, estos son como los más estudiados. Pablo explicó bien, digamos, los mecanismos mediante cual las algas y en este caso los bivalvos pueden secuestrar carbono, y si esto lo sacamos y lo cosechamos, estamos disponiendo el carbono y sacándolo del sistema. Sin embargo, esto es así, existe, se ha probado, pero cuando hablamos de mitigación hay que tener conciencia, digamos, de las escalas. Aquí hay una estimación un poquito antigua y es bastante teórica en China, que China tiene cultivos de algas, pero gigantes, indican que los cultivos de algas, en este caso para el año 2010-2011, eliminaron 1.2 millones de toneladas de carbono, lograron neutralizar, digamos, 1.2 millones de toneladas de carbono. Sin embargo, esto está ocurriendo hoy día, un desafío es medirlo. Respecto a la acidificación, Pablo también nos mostró que el metabolismo de las algas permite un aumento del pH, lo que podría ser una estrategia para mitigar la acidificación y sobre todo para dar un refugio a los organismos calcificadores que podrían tener problemas en contextos de cambio climático. Aquí lo que yo encontré fue un estudio, pero que está asociado a arrecifes de coral, también es bastante teórico, donde indican que una granja de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de cultivo de algas podría mitigar los efectos de la desertificación de un arrecife de coral de 24 kilómetros cuadrados de una superficie de 8 a 10 kilómetros. El mecanismo existe, hay que probarlo y para eso se necesitan más estudios y dimensionarlo y luego tratar de valorar esto. Respecto a la bioremediación y remoción de nutrientes, bueno, tanto las algas como los bivalvos, o sea, consumen nutrientes, fitoplancton, martividad particulado en el caso de los bivalvos. Aquí hay un ejercicio que también se hizo en China, donde indican que la actual producción en este caso, de algas debería ser aumentado en 17 veces para lograr mitigar la cantidad de nitrógeno que hay en el ambiente en China. O sea, estamos hablando de que para que se genere un efecto significativo, la escala es súper relevante. Asociado a la bioremediación y la remoción de nutrientes, tenemos aquí un servicio ecosistémico que está asociado a este otro servicio ecosistémico que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad del agua, que es un problema en muchas bahías del mundo. Mejorar la calidad de agua implica a veces posibilitar la expansión, por ejemplo, de la flora acuática, pero también permite restablecer servicios ecosistémicos que tienen que ver con la recreación. O sea, no es lo mismo ir a bañarse a un agua turbia que un agua limpia. Y esto obviamente tiene que ver también con la escala. Y está probado que hay bastantes cifras respecto a cuáles son las capacidades que tienen, por ejemplo, los bivalvos de filtrar agua y aclarar agua en cuerpos relativamente cerrados. Sin embargo, hay umbrales donde este efecto neto positivo pasa a negativo y tiene que ver con la escala del cultivo. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo nosotros de manera indirecta al incorporar, y lo que mostró Sebastián, que es al incorporar bivalvos en un estuario que es bien turbio y donde hay algunos signos de eutroficación, tal como lo consultó Alejandro Barrientos, son cuerpos donde hay mucha microalga, hay mucha alga filamentosa que está afectando la productividad, por ejemplo, de los cultivos de pelillo, el cultivo de bivalvos,
otorga un servicio ecosistémico que sería súper relevante y uno pensaría que de aumentar la escala productiva que en este momento es experimental podría poder verse algún efecto positivo en la productividad y en la turbiedad de ahí del agua de estuarios como Pudeto y otros estuarios que tienen alta concentración de materia orgánica suspendida. Los servicios culturales, bueno, inferimos que todos existen, sin embargo, es súper complicado medirlo. Francisco Galleguillos comentó al respecto, hoy día hay una fuerte apuesta del Estado de generar estos medios de vía complementarios o alternativos para los pescadores, siendo, digamos, la acuicultura este nuevo medio de vía. Entiendo que hay algunos estudios en curso del FIPA donde podríamos tener información al respecto, es decir, cuánto la acuicultura a pequeña escala está contribuyendo a los medios de vía, por ejemplo, de los pescadores o los acuicultores ribereños. Respecto al turismo y recreación, es algo que en los últimos años se ha descrito bastante a nivel internacional, sobre todo asociado al turismo gastronómico. En Chile, en el verano sobre todo, vemos muchos festivales temáticos asociados a productos del mar, sin embargo, no es tan fácil remitirlo a la acuicultura, con excepción, uno podría pensar quizás Tongoy con el ostión, que principalmente viene o casi exclusivamente de cultivo. Uno podría reconocer como por ahí hay un turismo gastronómico asociado a la acuicultura y obviamente en el sur de Chile con el chorito. De hecho, hace un par de años se celebra el Día del Mejillón acá en el sur de Chile. En cuanto a la investigación y la educación, bueno, estas han proliferado, se han creado, creo que por más de 40 años, la acuicultura ha sido objeto de diferentes grupos de investigación, universidades, se han creado carreras profesionales, carreras técnicas, incluso hoy día tenemos una red de liceos que trabajan en conjunto con el INCAR, con eje temático la acuicultura. Efectivamente, aquí la acuicultura ha proporcionado un servicio ecosistémico a estos dos ámbitos. Y finalmente, junto a estos dos que tienen que ver con el estilo de vida y sentido del lugar y los símbolos culturales, que es algo relevante, por ejemplo, en Asia, donde son culturas de cultivos milenarios. Aquí en Chile la acuicultura, si bien ya lleva decenas de años, podríamos, al compararla con Asia, es reciente. Y ahí estuve preguntando a diferentes personas respecto si hay algo de eso. No hay nada publicado, yo por lo menos no lo encontré, pero uno así a priori podía como identificar algunos grupos que han estado creciendo culturalmente y en su forma de vida asociada a la acuicultura, como los pelilleros, por ejemplo, en la playa Changa o en Pudeto, los ostioneros, por ejemplo, y más reciente acá, los semilleros, por ejemplo, en el fiordo, donde ya hay generaciones que se dedican al trabajo. Eso yo creo que está en desarrollo y sería súper interesante estudiar por los especialistas. El mundo de la valoración es otro mundo. La verdad es que hay bastante información. En los últimos años se han propuesto diferentes métodos de valoración, tanto económica como no económica. Ahí yo muestro algunos de los muestros que uno puede encontrar en la literatura. Sin embargo, la recomendación y todo esto que tiene que ver con poder captar el valor real de los ecosistemas o de la acuicultura es avanzar hacia valoraciones que sean multidimensionales, que logre captar, digamos, todos los valores que tienen los ecosistemas, tanto económicos como ecológicos, culturales, sociales. Así que no voy a profundizar mucho esto, sí después lo pueden encontrar en el informe. Para ir terminando, como conclusiones, y también como poder ver dónde están las brechas y las oportunidades, lo primero es que los servicios ecosistémicos, inferimos que en Chile existen, sin embargo, han sido escasamente estudiados en cuanto a su dimensión, su flujo, también cómo estos están interactuando los trade-offs, y en cuanto a valoración hay muy poco. Podría decir que de lo que encontré y no asociado a la acuicultura está la valoración que hicieron de los bosques de macroalga el profesor Julio Vázquez, donde también se valoró la captación de carbono. Como decía, la agricultura APE, más allá de los servicios clásicos de aprovisionamiento,
de hecho, entrega, como lo hemos visto en las otras presentaciones de los colegas, un amplio rango de beneficios ambientales que van desde la provisión de hábitat, servicios culturales e incluso potencialmente la provisión de larvas y el aumento de los desembarques de pesca. Y sobre todo para considerar los servicios ecosistémicos en el contexto de la planificación y del enfoque ecosistémico, que van a ser altamente dependientes del contexto productivo, del contexto físico donde desarrolla la actividad de acuicultura y del contexto de los sistemas ecológicos de soporte. Los servicios ecosistémicos son complejos y de este modo uno debería siempre mirarlos con cuidado, ojalá aplicando el enfoque de los sistemas socioecológicos, porque los servicios ecosistémicos per se es una definición que une, digamos, el ambiente con los humanos. Entonces, son necesarios valorarlos, ojalá de una manera multidimensional, integrar estos servicios ecosistémicos en otros enfoques que hoy día nos permiten planificar la agricultura, como la capacidad de carga. De hecho, hoy día se sugiere que una de las herramientas es trabajar la capacidad de carga considerando la provisión de servicios ecosistémicos. El enfoque ecosistémico descrito para la agricultura también recomienda trabajar con los servicios ecosistémicos, y esta otra herramienta que tenemos, que es la planificación espacial marina costera, también. Es decir, los servicios ecosistémicos podemos utilizarlos en la planificación, pero necesitamos profundizar más en el conocimiento de ellos en Chile. Quiero destacar dos trabajos que, si bien no directamente aluden al tema de servicios ecosistémicos, son, creo que, súper novedosos en cuanto aportes a otras miradas respecto a cómo planificar la acuicultura. Uno es un trabajo de Outeiro del 2015, donde propusieron diferentes escenarios de zonificación para el mar interior de Chiloé. Consideran, obviamente, la acuicultura como una actividad y está dentro de los escenarios, y ellos plantearon trabajar con 3 servicios ecosistémicos, que es el ecoturismo, la recreación vida silvestre y las especies formadoras de hábitat. Es un trabajo bien interesante y yo creo que va en la línea de poder mejorar la planificación espacial de la acuicultura. Y el otro es un trabajo reciente, también hizo algo de alusión Luis Enrique, es un trabajo de Camilo Guarín, de la Universidad Austral, donde proponen de que el RINTA, este INTA, pero a una escala regional, ya no a escala de cultivo, podría estar ocurriendo en algunos sectores del sur de Chile, es decir, donde habría interacción y flujo de nutrientes, en este caso, que los mitílidos pudiesen estar haciendo un aprovechamiento de los desechos que se generan asociados a la salmonicultura. Entonces, no hace salir del foco de la escala de cultivo a un foco, digamos, ya más regional, o de bahía, o de otro cuerpo de agua. Los estudios en servicios ecosistémicos en APE, profundizar en esto, ¿qué nos va a permitir? Ya hoy día tenemos un adelanto en el nuevo reglamento APE, que tiene que ver con los bancos emergentes y el aprovechamiento que se puede hacer de esto, pero también se pueden explorar otros escenarios asociados, por ejemplo, a las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son nuestros compromisos en temas ambientales que ha acordado el Estado de Chile. También hoy día se están proponiendo a nivel internacional los pagos por servicios ecosistémicos. Estos mecanismos podrían estimular que los acuicultores de pequeña escala tengan a futuro, digamos, otras maneras de obtener ingresos, manteniendo la actividad y también fomentando a que otros acuicultores se sumen. Como conclusión final, suponemos que el APE en Chile, o creemos que el APE en Chile tiene efectos probablemente positivos sobre los servicios ecosistémicos, pero hay que tener ojo con la escala espacial del análisis, sobre todo cuando hablamos de barrios, digamos, donde hay acuicultura de diferente tipo. Bueno, y los aportes del estudio de este programa APE que hoy día estamos presentando, yo creo que han sido relevantes en cuanto a ir develando y conociendo un poquito más de estos servicios ecosistémicos. Eso es, muchas gracias. Me consumí 23 minutos, así que creo que hay tiempo para una pregunta, si alguien quiere hacérmela, o me dejan en el chat. César. Muchas gracias. Oye,
súper bueno todo el seminario hasta ahora. Lo que sí es que echo de menos algo un poco más para el norte. Está todo muy enfocado a la 10ª región, bueno, a la región de los lagos, perdón, al mar interior, lo cual es súper obvio, digamos, ya está todo, está una logística, ya hay por lo menos unos 20 o 30 años de personas que están dedicados a esto, pero en la zona norte no, las APEs son súper distintas y las dinámicas son otras. No está la logística, y están partiendo recién de a poco, no sé, con unos pocos ostiones, algunos pescadores, o lo que sí realmente ha funcionado, que es el tema de los piores. Entonces, eh, para más adelante, cuando sigamos con esto del APE, que se viene sí o sí, por favor también enfocarse en nosotros, que estamos un poco más para acá, para el norte, para ver qué soluciones le podríamos dar también a los mismos pescadores que están avanzando, recién partiendo con esto. Sí, es un tema que hemos discutido internamente. Eh, Entendemos que son dinámicas bastante diferentes, hay historias diferentes, hay temas ambientales que marcan diferencias. O sea, la costa norte es muy, muy diferente a lo que ocurre aquí en el mar interior de Chiloé o en la zona de los canales más al sur. Y también los grupos humanos son diferentes, han estado sometidos a diferentes condiciones. Hoy día, bueno, nuestro bastión ahí es Chungungo, pero la idea también es poder ampliarnos un poco más en el norte, y recojo guante también lo que indicó Cristian, que obviamente necesitamos, y sobre todo para la zona norte, poder aunar esfuerzos, recopilar más información que están haciendo los diferentes grupos, así que veamos cómo podemos reunirnos, juntarnos y para poder sacar más provecho. Alejandro, ¿tiene la mano levantada? Sí, Francisco, muchas gracias. Cortito, nada más para aprovechar la oportunidad. Que me parece muy atingente y la verdad que me parece muy bien el tema que nombres y que releves el tema de los servicios ecosistémicos. Me parece que es una terminología que tenemos que utilizar con mayor frecuencia, y a la vez es súper importante tener claridad e identificación de cuáles son estos servicios ecosistémicos. Y lo otro, igual, como para tratar de aportar, y sin arruinarlo, para no convertirme en meme, creo que esto, o sea, todo el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala y todo el tema de los servicios ecosistémicos se engrana muy bien con el enfoque One Health, que se está, de alguna u otra manera, se está instalando en el país, ¿cierto? A instancias de la organización que se ha hecho entre la OIE, entre la OMS y entre la FAO. Entonces, lo comento porque creo que es interesante también relevar ese enfoque y engranarlo un poco con lo que ustedes están haciendo, porque la verdad es que engrana súper bien. Eso, felicitaciones por... Gracias, Alejandro. Muchas gracias.